Hola, el día de hoy vamos a hablar de la apnea del sueño. La apnea del sueño no es más que un trastorno respiratorio en el cual se producen interrupciones en el acto de respirar mientras estamos dormidos. En condiciones normales, el aparato respiratorio es un sistema especializado en transportar el aire desde la atmósfera a través de las fosas nasales, pasando por la faringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, ductos, sacos alveolares hasta los alveolos, llevando el oxígeno. Después, el CO2 toma el camino inverso para ser expulsado a la atmósfera. Esto conlleva a que nosotros, con el acto de respirar, transportemos oxígeno a la sangre necesario para todas las funciones de nuestro organismo. Por otro lado, el acto de dormir es un proceso que busca disminuir el desgaste celular y recuperar las energías para continuar con todos los procesos fisiológicos que nosotros necesitamos para poder vivir. Entonces, nosotros respiramos despiertos y cuando estamos dormidos debemos mantener esta respiración. En algunas personas se pueden dar alteraciones en ese proceso y eso involucra desde el centro respiratorio, la vía respiratoria o puede haber combinaciones de ambos. Entonces, esta interrupción del sueño o apnea se puede clasificar en apneas centrales cuando se altera el centro respiratorio, que es el responsable de enviar las señales para que nuestro aparato respiratorio, en conjunto con las vías y los músculos, pueda ejecutar esta función que mencionamos. Entonces, existen unos factores de riesgo para el desarrollo de las apneas del sueño. El primero es la disminución en el paso del aire a través de las vías respiratorias. Puede ser a nivel de las fosas nasales o en la parte posterior de las fosas nasales, a nivel de la nasofaringe, a nivel de la faringe en sí y a nivel de la hipofaringe. Entonces, esto conlleva a diferentes grados de dificultad para el paso del aire, lo cual puede ocasionar una apnea de tipo obstructivo. Entonces, ya hemos visto apneas centrales, apneas obstructivas y existe una tercera en la clasificación que se llama apneas mixtas, que son combinaciones de estas dos. Existen unos factores de riesgo para el desarrollo de las apneas. El número uno y más asociado es la obesidad. ¿Por qué razón? La obesidad, así como conlleva el aumento de la grasa corporal, puede conllevar a un aumento en la grasa a nivel retrofaríngeo, lo cual es una obstrucción de tipo mecánico al paso del aire que conlleva a diferentes grados de dificultad hasta el punto en el cual la persona hace pausas para respirar y eso conlleva a una baja en el oxígeno en la sangre con posteriores despertares exaltados buscando aumentar el tono de la vía respiratoria y que pase el aire. Entonces, la obesidad es el factor número uno. En segundo lugar, tenemos la disminución en el tono muscular, sobre todo en los adultos mayores, lo que conlleva a que durante el sueño se pierde esa apertura de la vía respiratoria, disminuyendo el flujo de aire. Tercero, cuando las amígdalas están aumentadas de tamaño o en el caso de los niños, cuando las adenoides están aumentadas de tamaño. Y otra causa muy asociada tiene que ver con patología que involucre crecimiento del tiroides y compresión de la faringe a este nivel. Entonces, estos son elementos claves en el enfoque de estos pacientes. Por otro lado, en el paciente que tiene apnea del sueño, toda esta interrupción en el sueño a lo largo de la noche puede presentarse en términos de 5 a más de 30 en una hora, lo que conlleva a que la persona no tenga un sueño reparador, no tenga, continuidad en el acto de dormir y al día siguiente, ¿cómo se va a manifestar? La persona está somnolienta, está irritable, se siente cansada, no tiene concentración y además de eso, si participa en actividades de tipo académico, no da la respuesta esperada y esto lo evidenciamos en muchos niños y muchos adolescentes que en el colegio, en la universidad, no están rindiendo por esta a consecuencia y uno de los diagnósticos es la apnea del sueño. Otra de las manifestaciones es el quedarse dormido durante las actividades cotidianas.
como es estudiar, y si es en ámbito laboral, imagínense una persona que tenga que manejar una máquina o que tenga que transportar personas, puede conllevar a accidentes que comprometan tanto su vida como la vida de las personas que están bajo su responsabilidad. Otra de las manifestaciones que tiene la apnea del sueño es cefalea, y esta cefalea o dolor de cabeza es característico puesto que la persona despierta con cefalea, a diferencia de las otras causas que ya luego de las actividades del día o en la noche se manifiesta. Esta es una cefalea que la persona despierta con ella. Además de eso, la persona puede estar irritable. Eso quiere decir que es intolerante a actividades cotidianas y luego exagera la respuesta, y esto es interpretado como trastornos en la conducta, y no es así, es simplemente una consecuencia de la apnea del sueño. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico va en relación directa a las definiciones de casos que vimos. Primero que todo, hay que elaborar una muy buena historia clínica, en la cual es importante la persona que acompaña al paciente. Si es un niño, la mamá o el papá hacen la descripción de cómo es el acto de dormir. Por lo regular roncan, pero es importante aclarar esto. No todo el que ronca tiene apnea del sueño, pero el que tiene apnea del sueño ronca. Entonces, esto es clave. Entonces, número uno, en la historia clínica, el cuidador del menor o el compañero de la señora o del señor van a manifestar que ronca cuando tiene sueño, que deja de respirar en algunos momentos y que de pronto se despierta exaltado o se mueve y vuelve a quedar dormido, y así lo hace de manera reiterada durante toda la noche. Entonces, la historia clínica es clave. Desde el punto de vista clínico, en los niños es posible que veamos algunos niños que no ganan peso o que no ganan talla. ¿Y a qué se debe esto? Y es que cuando dormimos, cuando uno duerme, es que se secreta la hormona del crecimiento, y un niño que no tiene continuidad en el sueño, la talla baja o la no ganancia ponderoestatural puede ser consecuencia de una apnea del sueño. Otra de las manifestaciones importantes tiene que ver con, digamos, rendimiento escolar, rendimiento laboral y notificaciones por accidentalidad en el trabajo. Entonces, estos aspectos son claves en la historia clínica. Desde el punto de vista diagnóstico, existen diferentes métodos. Cuando se sospecha una apnea de tipo central, obstructiva o mixta, se recurre a unos métodos diagnósticos. Entre eso está la nasofibrolaringoscopia. Esa sirve para evaluar anatómicamente las fosas nasales, la faringe, hasta la laringe, para definir si hay espacios en los cuales hay estrechez de la vía respiratoria. Existe otro que se llama la somnografía, evaluada por el otorrino, la cual permite, de la mano del polisomnograma, evaluar la fisiología del sueño. Y el tercero viene siendo un método que es, digamos, el estándar actual, que es el polisomnograma, el cual permite, al igual que un electroencefalograma, colocar unos electrodos en la cabeza, unos electrodos que evalúan la movilidad de los ojos, el acto de respirar, la frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno y los movimientos corporales. Entonces, eso nos va a permitir en intervalos horarios durante las 8 horas de sueño en las cuales se realiza este procedimiento, definir qué tantos movimientos hace, qué tan profundo es el sueño, cómo está la saturación de oxígeno, cómo está la movilidad corporal y cómo se correlaciona todo esto para definir si tiene una apnea del sueño, un síndrome de apnea hipopnea del sueño que es leve, que es moderado y que es severo. Por lo regular, en algunas de las clasificaciones, de las más conocidas, menores de 15 son leves, entre 15 y 30 son moderados y mayores de 30 son trastornos severos. En trastornos moderados y severos se recurre a un polisomnograma, que es el polisomnograma de titulación, que permite, además de todos los movimientos, titular los niveles de oxígeno en sangre para ver qué tanto se mantiene o qué tanto disminuye, porque en el mediano y en el largo plazo esto va a tener unas implicaciones
la fisiología del cuerpo, conllevando a que el corazón aumente de tamaño, aumente y la persona desarrolle hipertensión arterial, falla cardíaca, puede generar génesis por el trastorno metabólico en todas las hormonas del sueño, como la diabetes, puede generarse. De igual manera, pueden generarse efectos a nivel cerebral importantes que generan afecciones de tipo vascular y que pueden comprometer la vida y el funcionamiento de los diferentes sistemas corporales. En términos generales, es importante consultar al equipo médico integrado, en el caso del niño por el pediatra, en el caso del adulto por el médico de cabecera y por el médico internista, y en el área especializada por el neumólogo pediatra, por el neurólogo, por el neumólogo de adultos, por el otorrino, incluso en pacientes que tienen trastornos en la anatomía de la mandíbula requieren especialistas como el odontólogo maxilofacial, importantísimo, puesto que algunos requieren este tipo de intervención. Con respecto al manejo, ya identificando que el trastorno es central, que el trastorno es obstructivo o que es mixto, se va a dirigir hacia la causa que lo favorece. Muchas ocasiones pueden ser fenómenos obstructivos a nivel de nasofaringe, como en los casos de rinitis, y si es una alergia, el paciente tiene que tener este manejo. Si de igual manera existe una clínica compatible con un reflujo gastroesofágico, esto requiere manejo para resolver este problema. Y de igual manera, cualquier componente asociado con obesidad, asociado con obstrucción de las vías aéreas por crecimiento de amígdalas, adenoides, etcétera, asociados a disminución del tono muscular o asociados a componentes metabólicos. Entonces, el manejo va de la mano con el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, y acompañado y apoyado por todo el equipo de salud, complementado con los actores médicos, al fisioterapeuta y terapeuta respiratorio, psicología, en general buscando la salud, el bienestar y la integración del individuo a su vida habitual, y de no ser así, requerir unos dispositivos que permitan, en el caso de las apneas que tienen un componente central o mixto, utilizar dispositivos que mantienen una presión constante en la vía aérea, como son los CPAP, que permiten ingresar el oxígeno a presión, de manera que cuando la persona inspira, el aire entra. Cuando expira, sigue entrando aire, manteniendo una presión que disminuye la posibilidad de que colapse la vía respiratoria y que la persona presente tantas interrupciones durante el sueño. Entonces, abordando de manera integral al paciente, se puede resolver y se puede minimizar las consecuencias fatales para el futuro. Todo esto es importante y hay que hacerlo por salud. Muchas gracias.